El Karakorum es una de las cordilleras más imponentes y temidas del planeta. Un reino de hielo y roca donde la naturaleza enseña su rostro más extremo. Aquí se encuentran algunas de las montañas más altas, mortales y peligrosas del mundo, cumbres que desafían al ser humano con avalanchas impredecibles, tormentas letales y temperaturas capaces de detener el tiempo. Pero entre estas laderas imposibles, donde el oxígeno escasea y la vida parece no tener lugar, la naturaleza se abre paso. Este documental se adentra en uno de los paisajes más extremos del mundo, donde la vida y el peligro conviven al límite, y donde cada criatura, humana o salvaje, debe ganarse el derecho a existir. El Karakorum se extiende en una de las zonas más remotas y hostiles del planeta, entre las fronteras de Pakistán, India y China, donde las placas de la Tierra chocan y elevan montañas colosales que rozan el cielo. Es una de las cordilleras más hostiles del planeta debido a una convergencia única de factores geográficos, climáticos y fisiológicos. Sus montañas superan altitudes donde la presión atmosférica reduce drásticamente la disponibilidad de oxígeno, lo que provoca hipoxia severa y limita tanto la resistencia humana como los procesos biológicos básicos. En estas alturas, incluso actividades simples requieren un esfuerzo metabólico extremo, acelerando la fatiga y aumentando el riesgo de colapso físico. El clima del Karakorum es altamente impredecible y violento. Las masas de aire chocan contra las montañas generando tormentas repentinas, con descensos de temperatura de más de 20 grados en pocas horas. Los vientos de gran altitud pueden superar los 150 km por hora, incrementando la pérdida de calor corporal y provocando congelación en minutos. Las nevadas intensas no solo reducen la visibilidad a cero, sino que pueden sepultar rutas enteras y aislar regiones durante semanas. Su geografía es igualmente implacable. Los glaciares, algunos de los más grandes fuera de las regiones polares, están en constante movimiento. Grietas ocultas, colapsos de hielo y desprendimientos masivos convierten el terreno en una trampa cambiante. Las avalanchas son frecuentes y difíciles de predecir, activadas por variaciones mínimas de temperatura, viento o acumulación de nieve. A esto se suma la inestabilidad tectónica de la región, donde la colisión de placas continentales mantiene el relieve en permanente transformación. En este entorno extremo, la supervivencia no depende únicamente de la fuerza física o la tecnología, sino de una adaptación total al riesgo constante. Cada decisión, cada movimiento y cada cambio en el entorno puede marcar la diferencia entre resistir o desaparecer en uno de los paisajes más severos de la Tierra. En el Karakorum, incluso las acciones más básicas del ser humano se convierten en riesgos potencialmente letales. A grandes altitudes, el simple acto de dormir puede desencadenar trastornos graves como el edema cerebral de altura o el edema pulmonar de altura. Estas condiciones se producen cuando la falta de oxígeno altera la presión interna del cuerpo, provocando la acumulación de fluidos en el cerebro o en los pulmones.
Los síntomas pueden aparecer durante la noche, sin advertencia, y progresar con rapidez hasta causar desorientación, colapso respiratorio o la muerte si no se desciende de inmediato. La geología del Karakorum añade otro nivel de peligro constante. Esta cordillera se encuentra en una de las zonas tectónicas más activas del planeta, donde la placa india continúa colisionando con la placa euroasiática. Esta presión constante genera una elevada actividad sísmica, responsable de frecuentes desprendimientos de roca, colapsos de laderas y rupturas glaciares. Muchos de estos eventos ocurren sin señales previas, incluso en condiciones aparentemente estables, lo que convierte cada valle y cada pared en una amenaza latente. A estas alturas, el cuerpo humano funciona al límite de sus capacidades fisiológicas. La presión atmosférica reducida disminuye la disponibilidad de oxígeno hasta en un 40% comparado con el nivel del mar. El corazón se ve forzado a trabajar de manera constante, el metabolismo se acelera y la deshidratación se vuelve crónica. La pérdida de masa muscular, la confusión mental y el deterioro del juicio son consecuencias comunes tras pocos días de exposición. A diferencia de muchos paisajes montañosos, el Karakorum no solo es remoto y extremo. Sus gigantes de hielo y roca han cobrado un número significativo de vidas desde que comenzaron los registros sistemáticos de expediciones a mediados del siglo XX. Desde la primera ascensión registrada en la década de 1930 hasta finales del verano de 2025, aproximadamente cientos de alpinistas y miembros de expediciones han perdido la vida en estas cumbres, enfrentándose a condiciones que muchos describen como implacables incluso para los más experimentados. Esto incluye a escaladores de élite, guías, y también casos donde portadores y sherpas han muerto durante operaciones de rescate o apoyo técnico. Varias temporadas de montaña han quedado marcadas por tragedias particularmente severas. En el verano de 1986, al menos 13 personas murieron en un solo ciclo de expediciones debido a tormentas, avalanchas y caída de rocas, atrapadas en la montaña sin posibilidad de escapar. Otro episodio crítico fue el de 1995, en el que 7 alpinistas perecieron en medio de vientos huracanados y frío extremo. La también conocida tragedia de 2008 sumó a la lista otras víctimas cuando el colapso de un gran bloque de hielo interrumpió las líneas de seguridad instaladas y desencadenó una serie de accidentes fatales. Además de estas cifras históricas, la región sigue cobrando vidas en pleno 2025. En agosto, una escaladora china falleció al ser golpeada por desprendimientos de roca mientras descendía de la cima, un recordatorio de que incluso después de alcanzar el objetivo, el peligro persiste hasta el último metro de la ruta de descenso. Otras montañas del Karakorum también han sido escenario de desapariciones y accidentes fatales, como la desaparición del alpinista español en 2009, cuyo paradero nunca se confirmó tras un intento de descenso en condiciones severas. Estas cifras, fiascos de temporadas enteras, desapariciones sin rastro y estadísticas que no cesan de crecer con cada año de montañismo, ponen en evidencia que el Karakorum sigue siendo no solo un desafío geográfico, sino un laboratorio natural donde la fragilidad humana se enfrenta sin concesiones a las fuerzas más extremas de la Tierra.
Pero incluso en este reino de hielo y roca, donde la muerte acecha en cada grieta y cada tormenta, la vida ha encontrado maneras de persistir. Las laderas del Karakorum, aparentemente inhóspitas, son hogar de criaturas que han desarrollado adaptaciones extraordinarias para sobrevivir a condiciones extremas. En las laderas más abruptas del Karakorum habita uno de los supervivientes más extraordinarios de estas montañas. El íbice es un animal perfectamente adaptado a un mundo donde el error no tiene margen. Mientras el frío paraliza al ser humano y la falta de oxígeno debilita cada movimiento, el íbice se desplaza con una precisión absoluta sobre paredes de roca, hielo y grava suelta. Su cuerpo está diseñado para la altura extrema. Un sistema cardiovascular altamente eficiente le permite funcionar en ambientes donde la presión de oxígeno es crítica. Sus pulmones y músculos aprovechan cada molécula disponible, reduciendo la fatiga y manteniendo la movilidad incluso por encima de los 4000 metros. En invierno, su pelaje se vuelve más denso, creando una barrera térmica capaz de resistir temperaturas que descienden muy por debajo de cero. Las pezuñas del íbice son una de sus adaptaciones más impresionantes, duras en el exterior y flexibles en el centro, actúan como ventosas naturales que se adhieren a superficies casi verticales. Gracias a ellas, el íbice puede escapar de depredadores y cruzar terrenos que resultarían mortales para cualquier otra especie. En estas pendientes inestables, el equilibrio no es una habilidad, es una condición para vivir. Su dieta es austera y precisa. Se alimenta de hierbas secas, musgos y líquenes que crecen entre rocas desnudas, extrayendo energía de recursos mínimos. Durante las temporadas más duras, puede sobrevivir con una cantidad de alimento que apenas sostendría a otros herbívoros. Cada bocado es una victoria frente a un entorno que ofrece muy poco y exige mucho. A pesar de su aparente fortaleza, el íbice vive en constante alerta. Lobos y leopardos de las nieves lo acechan desde las alturas, obligándolo a permanecer en zonas donde el riesgo geológico es alto, pero el riesgo de depredación es menor. En el Karakorum, sobrevivir significa elegir entre peligros, y el íbice ha aprendido a convivir con ambos. Sus ojos son una de sus adaptaciones más críticas para sobrevivir en las laderas expuestas del Karakorum. A diferencia de los humanos, sus ojos están situados de forma lateral en el cráneo, lo que les proporciona un campo de visión panorámico de hasta casi 320 grados. Esta capacidad les permite vigilar amplias extensiones de terreno sin necesidad de mover la cabeza, un factor clave en un entorno donde cualquier movimiento innecesario puede delatar su posición ante depredadores. Sus pupilas horizontales, una característica común en herbívoros de montaña, mejoran la percepción del terreno irregular. Esta forma pupilar estabiliza visualmente el horizonte, incluso cuando el animal se encuentra en pendientes extremadamente inclinadas o desplazándose por cornisas estrechas. Gracias a ello,
El íbice puede evaluar distancias, desniveles y rutas de escape con una precisión milimétrica, reduciendo el riesgo de caídas fatales. En un paisaje donde el peligro puede aparecer desde cualquier dirección, ver primero no es una ventaja, es la diferencia entre la vida y la muerte. En las mismas laderas donde el frío limita cada forma de vida, una de las criaturas más pequeñas del Karakorum desafía las reglas de la altura. El pinzón de montaña es un ave aparentemente frágil que ha logrado adaptarse a uno de los entornos más hostiles del planeta. Este pinzón habita altitudes hasta los 4000 metros, donde el oxígeno es escaso y las temperaturas pueden descender bruscamente incluso durante el día. Su metabolismo está adaptado para funcionar en condiciones hipóxicas, permitiéndole mantener actividad y vuelo donde algunas aves no podrían sobrevivir. Sus pulmones y sacos aéreos maximizan el intercambio de oxígeno, una ventaja crucial en el aire enrarecido de estas alturas. Su plumaje denso y aislante no solo lo protege del frío extremo, sino que también reduce la pérdida de calor durante las noches, cuando las temperaturas pueden caer por debajo de los 20 grados Celsius. Bajo estas plumas, una capa de grasa actúa como reserva energética, esencial para sobrevivir en un entorno donde el alimento es escaso y estacional. El pinzón se alimenta principalmente de semillas, brotes y pequeños insectos, que encuentra entre grietas de roca, morrenas glaciares y zonas expuestas brevemente durante el deshielo. Su pico, corto y robusto, está diseñado para romper semillas duras, permitiéndole aprovechar recursos que otras especies no pueden utilizar. A diferencia de aves de climas templados, el pinzón del Karakorum muestra una conducta altamente oportunista. Puede cambiar de altitud rápidamente en busca de refugio o alimento, descendiendo a valles protegidos durante tormentas severas y regresando a las alturas cuando las condiciones lo permiten. Esta movilidad es clave para su supervivencia. En el cielo del Karakorum, el pinzón cumple un rol ecológico silencioso pero esencial. Dispersa semillas, controla poblaciones de insectos y conecta los niveles más bajos de la cadena alimenticia con los depredadores aéreos. Su presencia indica que, incluso en los límites extremos de la vida, los ecosistemas mantienen un delicado equilibrio. Donde cada semilla y cada insecto cuenta, los pinzones defienden con ferocidad su territorio durante la época de cría. Cada pareja ocupa un espacio reducido, apenas lo suficiente para asegurar alimento y un nido seguro. Dentro de estas fronteras invisibles, ningún intruso es bienvenido. Otros pinzones, aves o competidores, son ahuyentados con vuelos rápidos, cantos insistentes y amenazas visuales. Cada gesto, cada advertencia, es una estrategia de supervivencia. Proteger el territorio no es solo un acto de dominancia,
es la garantía de que los polluelos recibirán alimento suficiente para crecer en un entorno donde el frío, la altitud y la escasez de recursos hacen de cada día un desafío. Cada metro defendido es un acto de resistencia, una pequeña batalla silenciosa en un mundo donde la vida se libra constantemente contra la adversidad de las montañas. En el reino de hielo y roca, la supervivencia no es un accidente, es un acto de resistencia constante, una lección de fuerza y adaptación que inspira respeto ante la imponente grandeza de la montaña. El Karakorum no es solo un conjunto de montañas, es un mundo aparte, un territorio donde la naturaleza se muestra en su forma más pura y extrema. Sus cumbres heladas, sus glaciares en constante movimiento y sus valles escarpados son testigos de historias de coraje, ambición y sacrificio. Cada expedición y cada ascenso recuerda que la montaña no perdona errores y que la línea entre la vida y la muerte se mide en metros de roca, hielo y viento. Las estadísticas de desaparecidos y fallecidos no son meros números, son vidas atrapadas en la grandeza indomable de estas alturas. Pero el Karakorum no es solo un reino de peligro, también es un santuario de adaptación y resistencia. Entre sus laderas, la vida se abre paso con una determinación silenciosa. Incluso los organismos más pequeños, invisibles para el ojo humano, contribuyen a un ecosistema que ha aprendido a persistir donde otros fracasarían. El Karakorum nos enseña que la grandeza y la belleza absoluta siempre vienen acompañadas de riesgo. Que la vida, en todas sus formas, es un acto de resistencia. Y que en el corazón de estas montañas, el hombre y la naturaleza conviven en un delicado equilibrio entre desafío y supervivencia. Al mirar sus cumbres, sus glaciares y sus laderas, entendemos que estas montañas no son solo un paisaje, son un laboratorio de vida y un testamento silencioso de la fuerza indomable de la tierra. Porque en el Karakorum, cada roca, cada ventisca y cada criatura, nos recuerda que la verdadera medida de la grandeza está en enfrentar lo imposible y sobrevivir, día tras día, en el reino donde solo los resistentes prosperan. Si quieres seguir explorando los rincones más extremos de la Tierra, descubrir historias de supervivencia y la vida salvaje que desafía lo imposible, suscríbete al canal y regálanos un me gusta. No te pierdas ni un instante de lo que el mundo aún guarda en sus lugares más remotos.